Bien, vamos a sumergirnos en el material. Normalmente pensamos que la vida es buena y la muerte es mala, es el final. Claro, es lo lógico. Pero los textos que tenemos hoy, de una guía de estudio sobre vida y muerte, le dan la vuelta por completo a esa idea. Todo gira en torno a una frase del apóstol Pablo que, de entrada choca un poco. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La misión es entender cómo se puede llegar a esa conclusión. Exacto. La pregunta es, ¿qué mentalidad hay que tener para ver la muerte, no como una tragedia, sino como una ganancia? Y las fuentes lo exploran desde varios ángulos. El propósito del sufrimiento, esta idea de una guerra cósmica y una definición muy particular de lo que es la muerte. De acuerdo, pues empecemos por el principio. La situación de Pablo. Está en la cárcel esperando un juicio que podría costarle la vida. Pero en sus escritos, su principal preocupación no es si vive o muere. No, para nada. Lo que le importa es que su situación sirva para algo más grande. Menciona una lista de sufrimientos, que agota solo de leerla, Naufragios, azotes, hambre. Sí, es tremendo. Y aún así, dice que su mayor peso diario es la preocupación por todas las iglesias. Es un cambio de perspectiva brutal sobre lo que de verdad importa. Totalmente. Él se describe como un padre espiritual. Dice que sufre dolores de parto hasta que los creyentes se formen. Ese sentimiento, paternal, es la clave para entender por qué está dispuesto a gastarse del todo por ellos. Claro. De hecho, los textos señalan una paradoja. Cuanto más se parece alguien al ideal de Jesús, más oposición y sufrimiento puede atraer. O sea que el testimonio no está en evitar el sufrimiento, sino en cómo se afronta. Justo. La forma en que se enfrenta la adversidad se convierte en su mensaje más potente, en un sermón continuo. Tiene sentido. Si Pablo ve su propio sufrimiento no como un problema personal, sino como algo útil para los demás, es porque lo enmarca en un contexto mucho más grande. Y ahí es donde entra esta idea de la guerra espiritual o el gran conflicto. Sí. Suena muy épico. ¿Hablamos de una lucha interna o de una batalla cósmica literal entre el bien y el mal? Según estos textos, es ambas cosas. Pero la batalla cósmica se libra en el terreno de las ideas. Espera, ¿cómo que de las ideas? Sí, no es una guerra de espadas y escudos, sino de argumentos. Las armas son la persuasión, el amor, la misericordia y la palabra de Dios. Se usan para derribar ideas que se oponen a esa visión del mundo. O sea que las armas en esta guerra son conceptos. Eso lo cambia todo. No hablamos de poder, sino de convencer. Justo. Y en ese contexto, la muerte de un creyente no es una derrota. ¿Es una ganancia? Es una ganancia. Se ve como el sello final de su testimonio, un acto que, según esta teología, debilita al llamado reino de las tinieblas. Y esto nos lleva a cómo definen la muerte. No es un viaje a otro plano, sino un sueño. ¿Un sueño? Un estado de inconsciencia total hasta la resurrección. Citan el caso de Lázaro, por ejemplo. Si hubiera estado 4 días en el paraíso, habría sido cruel traerlo de vuelta a este mundo, ¿no crees? Vale, pero entonces, ¿cómo cuadramos esto? Pablo dice que desea morir para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero si la muerte es un sueño inconsciente, como un apagón, ¿dónde está lo mejor? Suena a contradicción. Esa es la clave. No es una contradicción si piensas en la percepción del tiempo. Para la persona que muere no hay un lapso de espera. Su último momento consciente es cerrar los ojos. Y el siguiente es abrirlos en la resurrección. Exacto, en la segunda venida de Cristo. Desde su perspectiva es un salto instantáneo a ese momento de estar con Cristo. Por eso es mucho mejor. Vale, ahora encaja. Y si la muerte de un creyente es una victoria en esta guerra de ideas, supongo que la vida de la comunidad tiene que ser la prueba de que esas ideas funcionan en la práctica. Ahí es donde entra el concepto de la unidad, que es la parte final de las fuentes. Se cita la oración de Jesús pidiendo que sus seguidores sean uno para que el mundo crea. Una unidad que no es solo llevarse bien, imagino. No se presenta como una estrategia. Una comunidad unida en su propósito y que vive de acuerdo a los valores de ese reino celestial, justicia, humildad. Se convierte en una evidencia tan poderosa que no necesita temer a la oposición. Su forma de vida es el argumento principal. Así que el gran giro aquí es que esta perspectiva redefine por completo el éxito y el fracaso.
La vida no se mide por la comodidad o la longevidad, sino por el impacto en esta guerra de ideas. Y la muerte, lejos de ser el final del juego, es en realidad un movimiento estratégico que sella tu contribución. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Si, como sugieren estas fuentes, el paso entre la muerte y la resurrección se percibe como un instante, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver el tiempo, el valor que le damos a cada día y nuestro propio miedo a la mortalidad?